Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Estamos listos para comenzar con nuestra siguiente sesión, nuestra clase acerca de intercesión. Y estamos contentos de poder compartir todo esto. Como recordarán, hace 8 días no pudimos terminar nuestra clase. Es muy larga y la verdad era un poco compleja o difícil de asimilar. Así que el día de hoy me propongo dar un resumen de la primera parte que estuvimos viendo hace 8 días y después poder continuar para que todos juntos podamos terminar de recibir esta clase, esta enseñanza acerca de la intercesión, cómo la encontramos en la escritura de principio a fin. Así se llama nuestra lección 3. Esta es la segunda parte, de principio a fin, cómo encontramos la intercesión en la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, el llamado santo que todos nosotros hemos recibido como creación de ser intercesores, de estar unidos a Cristo, estar unidos los unos con los otros y que todos juntos podamos reinar, podamos gobernar en unidad con el Señor, con Cristo, porque Él nos creó y Él nos diseñó para eso. Estamos contentos de que se estén conectando, sean todos ustedes bienvenidos. Disculpen un poquito el ruido que se oye de fondo, es la calle. ¿Qué les parece si empezamos con una oración en lo que se van conectando más personas y luego podemos introducir directamente a lo que vimos hace 8 días? Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Geraldi, Dios te bendiga también. Aprecio mucho sus comentarios. Recuerden que hoy vamos a tener un tiempo de preguntas de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Así que si alguien tiene alguna pregunta que gire alrededor del tema de la intercesión, con gusto, si puedo ayudarles, las respondemos y si no, pues buscamos quién pueda respondernos y todos juntos llegamos a un nuevo aprendizaje. Vamos a orar para que el Señor esté en medio de nosotros, ahí donde tú estés y aquí donde yo estoy, y que Él habite en medio de nuestros corazones y Él nos guíe, nos dé luz, nos dé entendimiento para conocer y comprender el mensaje que quiere darnos en este día. Señor, en esta tarde te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque estás en medio de nosotros y estás en nuestros corazones. Gracias por tu espíritu que al Jesús irse, a sentarse a tu diestra, Él envió al Espíritu Santo para quedarse con nosotros. Él es el consolador, Él es las arras de nuestra herencia, es la promesa, es la garantía, Señor, de que tú prometiste que volverías pronto, Señor, y vivimos en esa confianza y en esa seguridad. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna tú habitas en nuestros corazones, porque sin duda alguna tu palabra es viva y es eficaz, y porque te ha placido darnos a conocer el mensaje que viene de ti, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas que se conectan a tiempo y a aquellos que por causas de compromisos ven estas clases después. Yo oro, Señor, para que aún así tu espíritu, Señor, abunde y habite en el corazón de cada uno de ellos, Señor, y nos des luz, nos des claridad sobre lo que debemos aprender y guíes nuestros corazones a ser verdaderos intercesores delante de ti, Señor. Aviva ese ministerio en la iglesia, aviva ese ministerio en estos tiempos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Saludos, Cari. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a dar un pequeño recuento de lo que vimos hace 8 días, para que no los agarre sin camino firme. Estuvimos viendo muchas citas de Génesis, específicamente Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, y veíamos muy particularmente cómo Dios había hecho alguna cosa y después decía que según su género y según su especie el Señor les ordenaba que se fructificaran y multiplicaran. Hacía bestias del mar, animales del mar, y él decía que según su especie y según su género ellos fructificaran y multiplicaran. Hacía los animales de la tierra y el Señor decía que según su género ellos se fructificaran y multiplicaran. Era muy interesante y veíamos esto porque en el designio de Dios o en el deseo de Dios estaba el que todo esto pudiera funcionar de esa manera. El Señor creaba algo y después le creaba su contraparte para que juntos pudieran producir y pudieran dar vida. En un cierto sentido, cada cosa que el Señor creó fue totalmente nueva y fue totalmente distinta a la anterior. Cuando el Señor terminó de crear todas las cosas, el Señor llega a un momento en el que va a crear al ser humano.
Pero en vez de crear al ser humano como una especie totalmente nueva y totalmente distinta a todas las que ya existían, el Señor decide crear al ser humano diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, el Señor no buscó crear a un nuevo ser sobre la tierra, sino que el Señor dijo, voy a crear al hombre a mi imagen, a mi semejanza, para que sea mi complemento, para que sea mi contraparte, para que entonces juntos podamos producir vida en la tierra y juntos podamos producir gobierno y autoridad en la tierra. Esto es increíble porque veíamos cómo Dios creó al hombre para darle gobierno y para darle autoridad, para que cuando el hombre pudiera estar unido a Dios y pudieran vivir en intimidad y en comunión, ellos pudieran ser la expresión de Dios aquí en la tierra. El deseo de Dios es que nosotros seamos la expresión de Dios aquí en la tierra. Esa es la intención y el deseo de Dios, y nosotros debemos de estar comprometidos con ese llamado santo que el Señor nos hace. Esa es nuestra gloria eterna como intercesores. Entender que Dios nos llamó, entender que Dios nos capacitó y entender que la esencia de Dios está plasmada en nosotros para que nosotros podamos dar a conocer a otros la gloria de Dios entre nosotros en la tierra. Veíamos estas citas y recordábamos que Dios capacitó al hombre para que el hombre pudiera ser esa expresión de Dios aquí en la tierra. Ahora, hay un asunto aquí. El asunto está en que Dios también le ofreció la salida, le dio la salida fácil a Adán, le dio la salida fácil a Eva, y el Señor plantó en el centro del huerto un árbol del bien y del mal. No solamente plantó el árbol de la vida, sino también plantó el árbol del bien y del mal, porque Dios activó y liberó el hecho de que el servicio a Dios, nuestra dedicación a Dios, fuera un servicio y una dedicación voluntaria y que naciera del amor. No buscaba que viviéramos unidos a Él de una forma forzada, sino que el Señor presentó esa posibilidad de que si no había disposición, si no había amor, si no había intención de mantenerse en unidad y gobernar con el Señor, entonces el hombre pudiera tener esa salida, y el Señor pone entonces en medio del jardín este árbol del bien y del mal, del cual Adán y Eva deciden comer, y eso nos genera una naturaleza caída. Veíamos cómo esa naturaleza caída nos incapacitó, cortó o rompió nuestra relación para con Dios, y entonces generó un bloqueo entre nosotros y Dios, imposibilitando que nosotros fuéramos capaces de compartir a otros lo que Dios había hecho a través de nosotros. Entonces el hombre llegó a una naturaleza caída, pero entonces Dios mismo, esto es algo maravilloso, de lo cual Pablo estaba fascinado en todas sus cartas. Dios mismo decidió hacerse carne, Dios mismo decidió hacerse hombre, Dios decidió expresarse o nacer en la misma expresión que nosotros, para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Entonces, aun cuando nosotros llegamos a tener una naturaleza caída, el Señor creó, o el Señor más bien se encarnó a sí mismo en Jesucristo, se expresó a sí mismo en Jesucristo, tomó forma de nosotros, forma de hombre, de carne, pero sin pecado, para que nosotros pudiéramos ser redimidos, es decir, nosotros pudiéramos ser restaurados a la posición original en la cual el Señor los había creado, al hombre y a la mujer en el Génesis. Esto es muy importante porque regularmente nosotros vemos nuestra vida y decimos, sí, quizás Dios quería eso para mí, quizás Dios me llamó a esto, pero la realidad es que yo ya no puedo, la realidad es que tengo una naturaleza caída, la realidad es que mi corazón está lejos de conocer a Dios, mi corazón está lejos de expresar a Dios aquí en la tierra. Posiblemente podríamos usar muchas de estas excusas para todo esto. Pero la realidad es que el Padre envió a Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser redimidos, para que nosotros pudiéramos ser restaurados y pudiéramos ser llevados a la posición original para la cual Dios nos creó. Esto es muy, muy, muy importante, y perdónenme que lo mencione así, pero es muy importante porque a veces venimos a Jesús. A veces aceptamos o recibimos su salvación, a veces recibimos el llamado de Dios a nuestra vida, pero no aceptamos que hemos sido llamados o capacitados para vivir en una nueva naturaleza, en una nueva dimensión. No sé si me estoy explicando, pero a veces como que sí aceptamos a Jesús y nos gusta todo este sentido de que Él nos ama y Él quiere salvarnos de nuestros pecados, pero no hemos entendido que no solamente vino a perdonarnos y no solamente vino a borrar nuestro historial, nuestro pasado, sino que también el Señor vino a darnos una vida nueva para que nosotros pudiéramos vivir
a través de la redención en esa vida nueva. Ahora que nosotros estamos en Cristo, ahora que nosotros hemos recibido la nueva vida de Dios, debemos de creerlo porque es una realidad que Dios nos ha dado esa nueva naturaleza, el Señor nos ha redimido, Él nos ha restaurado nuestra condición original para que estemos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pablo dice eso en Efesios. Pablo dice que el Señor Jesucristo nos ha hecho sentarnos a nosotros juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo. Ya no estamos en una naturaleza caída, ya no tiene por qué gobernarnos el pecado, eso también lo menciona Pablo en Romanos, sino que ahora con la naturaleza de Dios en nosotros, con nuestra naturaleza redimida, ahora que hemos sido restaurados a esa nueva posición delante de Dios, ahora nosotros somos capaces de responder a Dios y nosotros somos capaces de expresar a Dios aquí en la tierra. Ese es el llamado santo al cual Dios nos ha atraído a nosotros. Eso es parte de la redención. Hace 8 días mencionaba una frase de A.W. Townsend que me gusta mucho. Si ustedes quisieran leer libros buenos acerca de la oración, tienen que leer a este hombre. Tiene como 3 o 4 libros muy buenos acerca de la oración. Y él decía, nosotros vamos a llegar al otro lado de la eternidad. Vamos a llegar al otro lado de nuestro llamado santo y eterno. Dice, y diremos, al ver y contemplar a Cristo, diremos que hubo muchas riquezas que teníamos en Cristo y nosotros siempre vivimos como pobres. Jamás fuimos capaces de utilizar, de exprimir, de tomar todas estas riquezas que teníamos en el Señor para nosotros. Así que, tristemente, muchas veces sí somos cristianos, sí hemos recibido la salvación del Señor, pero nos hemos alejado de esa naturaleza redimida a la cual el Señor nos ha llamado o nunca la hemos conocido. Y para eso son estas clases, para que tú y yo empezamos a entender y a conocer esta naturaleza nueva a la cual Dios nos llamó para ser intercesores, para estar unidos a Él y ser una expresión de Dios aquí en la tierra, de su justicia, de su amor y su verdad. Que nosotros podamos ser un estandarte, una bandera bien plantado y firme en esta tierra, para que las personas cuando te vean a ti, cuando me vean a mí, puedan conocer la verdad de Dios, puedan conocer la justicia de Dios y el amor de Dios para con ellos y para con toda la creación. Así que el Señor había hecho una promesa de que nosotros íbamos a reinar juntamente con Él. El Señor nos ha redimido para reinar juntamente con Él y dábamos una base para esto en Apocalipsis capítulo 5. Antes de ir ahí a Apocalipsis capítulo 5, estuvimos mencionando 2 textos, con estos terminamos, con Amós 9:11, donde el Señor decía que Él iba a restaurar o Él iba a levantar el tabernáculo caído de David. No sé si recuerdan que hace 8 días yo terminé la clase hablando acerca del tabernáculo caído de David y hablábamos acerca de lo osado y lo fascinante que fue el hecho de que David tomara el arca y la pusiera en el centro de la ciudad de Jerusalén y que a través de la alabanza, la intercesión y la adoración David pudiera invocar la presencia de Dios y Dios pudiera expresarse en la tierra y Dios pudiera expresar su amor, su justicia y su verdad sin que nadie tuviera que caer muerto. Eso fue algo maravilloso y el Señor ha hecho esa promesa de que Él va a restaurar el tabernáculo caído de David, que lo que David logró, más adelante vamos a meternos en detalle con el tabernáculo caído de David, pero el Señor hizo una promesa en Amós 9:11 de que Él iba a restaurar este tabernáculo caído de David y confiamos, creemos con mucha seguridad en Dios de que Él está restaurando este tabernáculo en este tiempo. Él está levantando a la iglesia a la oración, Él está levantando a la iglesia a la intercesión y Él nos está levantando a tener comunión e intimidad con Él y conocerle a Él profundamente. Esto es algo que veíamos en la clase antepasada y en la primera clase, que para ser verdaderos intercesores y para ser verdaderos oradores en este tiempo, en esta tierra, debemos de conocer a Dios. Porque no se trata de orar lo que yo creo que es bueno, no se trata de orar lo que yo creo que es justo, no se trata de orar lo que yo pienso que debe de ser o debe de suceder, sino que yo debo de ir primero a las profundidades de la intimidad de Dios y debo conocerle a Él, debo contemplarle a Él para que al contemplarle a Él yo pueda ver su hermosura, yo pueda ver lo que Dios ama, yo pueda ver lo que Dios aborrece, yo pueda ver las intenciones y los planes de Dios actuando y funcionando y entonces yo pueda decir, oh, esto es lo que Dios quiere en la tierra y yo pueda venir como un verdadero profeta, alguien que Dios envía a proclamar el mensaje de salvación a la tierra y entonces la gente pueda recibir un mensaje de esperanza. Así llegamos al Salmo capítulo 2 versos 7 al 9. Vamos ahí, por favor. Recuerden que es un estudio, es una clase, así que hay que estar anotando los textos bíblicos.
Vamos a Salmo capítulo 2, versículos, vamos a leer específicamente el 7 al 9. Me parece que hace 3 semanas les había dejado de tarea leer el Salmo capítulo 2, así que yo espero que muchos de ustedes ya lo conozcan, ya medio lo dominen, y tengan ahí un buen sabor de boca de ese salmo. Es un salmo precioso. Lo voy a contextualizar rápidamente. En este salmo, David, Salmo capítulo 2, David empieza a decir: Señor, ¿por qué los reyes de la tierra y por qué los gobernantes todos se ponen de acuerdo para ir en contra de ti? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué todos ellos están conspirando? ¿Por qué todos ellos se amotinan? ¿Por qué están pensando cosas vanas? Y lo único que está en su mente y en su cabeza es cómo romper las ligaduras que tienen para contigo. Pero también dice la Escritura, el salmista en el Salmo 2 dice: pero Dios que está en los cielos los ve y se ríe de ellos, porque Él dice: yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo le he dado mi decreto, yo le he dado poder a Él para que Él gobierne y para que Él tenga autoridad. De este tema es del que quiero hablar el día de hoy, así que nos vamos a centrar en eso. Salmo capítulo 2, vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 9. Dice así la Escritura. Hoy vamos a estar viendo algunos salmos, así que no se pierdan, tengan ahí a la mano los salmos. Pero específicamente ahorita el capítulo 2, Salmos capítulo 2, dice así la Escritura del verso 7 al 9. Dice el Señor: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Qué tiene que hacer? Pedir. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este es un texto precioso porque la clave central de la oración y la intercesión obviamente está en el pedir. Obviamente está en buscar, obviamente está en llamar, obviamente está en pedir, 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 pedir. De eso se trata la intercesión, de eso se trata la oración, de que nosotros podamos pedir delante del Señor. Así que este pasaje del Salmo capítulo 2 describe la realidad de los últimos tiempos, cuando todas las naciones y cuando todos los reyes de la tierra empiecen a conspirar en contra del Señor y en contra de su pueblo, y en contra de su ungido. ¿Te suena familiar? ¿Acaso no está sucediendo eso en estos tiempos? Ahora, el Señor va a permitir que todas estas cosas sucedan. El Señor los va a entregar al engaño para después el Señor declarar y decir: este es mi hijo, el cual yo he puesto sobre Sión como rey de toda la tierra. El Señor va a tomar a Jesucristo y va a decir: ustedes se creen los gobernantes de la tierra, pero no han entendido que Él, mi hijo, Cristo, el que yo engendré, Él se ha sentado sobre Sión para gobernar y reinar sobre la tierra. En un cierto sentido, el Señor, el Padre está diciendo: todo ha sido decidido ya, todo ha sido declarado ya. El Hijo está perfectamente calificado para tomar todas las cosas debido a su muerte, su resurrección y su ascensión. Esto lo vamos a conectar con Apocalipsis capítulo 5, pero ahorita vamos para allá, no nos adelantemos. Porque nosotros podemos ver que aunque Jesús está perfectamente calificado, Él debe de pedir por el establecimiento del reino de Dios en el final de los tiempos y en el milenio. Esto es algo muy interesante, porque el Padre está diciendo: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pero le dice: tienes que pedirme. Sí, eres mi hijo. Sí, yo te engendré. Sí, yo he puesto un trono para que tú te sientes ahí. Pero tu labor, aunque ya estás calificado para recibir todas las cosas, y tu labor es que aunque tú ya estás sentado sobre Sión, tu labor es que tú me tienes que pedir. Y seamos realistas. ¿Dónde está Jesús en este momento? Una vez que Jesús murió y resucitó y subió con el Padre, ¿dónde está Jesús ahora? Dice la Escritura que Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Él está intercediendo, Él está clamando, Él está diciendo: Señor, mira, este fulanito de tal, Él es mío porque tú me lo diste. Señor, que tu salvación le alcance, porque Él está intercediendo por nosotros. Sí, Él es nuestro Salvador y el Padre le ha entregado todas las cosas, pero Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, para que seamos salvos, para que sigamos siendo alcanzados y para que alcancemos nuestra plenitud. ¿Por qué? Porque Él debe de pedir por el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra en el final de los tiempos y en el milenio. Porque el Señor le dijo: pídeme y yo te daré. Pídeme y yo te daré.
Mira, esto es algo muy interesante porque esta es una petición que surge en medio de un tiempo de tribulación. Pero es una petición que, aunque surge en medio de un tiempo de tribulación, es una petición que continúa o es una petición que está presente para que se lleve a cabo hasta los últimos días de la tierra cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Así que mira, Jesús es el que hace esta petición, pero también nosotros, porque unidos a Él, nosotros también hacemos de esta petición, nos presentamos delante de Dios para clamar, para que el reino de Dios se establezca en esta tierra y Cristo venga. La iglesia tiene un papel sumamente importante en la labor de la segunda venida de Cristo. Yo mencioné esto hace 8 días y quiero que prestemos atención a esto porque la iglesia hace una labor sumamente importante en Apocalipsis. Ustedes pueden leer Apocalipsis con mucha atención y se darán cuenta que Dios no hace algo o Dios no envía un juicio o Dios no hace algo antes de que la iglesia no se una a Él en oración y en intercesión para que esas cosas empiecen a suceder. Pero ahorita vamos a ver eso también. Así que llegamos a Salmos, también vamos al Salmo 110. El Salmo 110 es un salmo que se conecta mucho con el Salmo capítulo 2, por eso es que menciono ambos. Salmo 110, versículos del 1 al 3, dice así la escritura: Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿Por qué? Porque tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Este salmo tiene algo muy curioso, pero a la vez tiene una cuestión muy interesante, perdón. Si han leído con atención este salmo, ¿quién lo escribe? Lo escribe David. Y David dice: Jehová le dijo a mi Señor. Y uno se hace una pregunta: ¿que tu Señor no es Jehová? Y si tu Señor es Jehová, y si ese tu Señor le está diciendo, Jehová le está diciendo a tu Señor, ¿quién es el otro Señor? Hoy en día nosotros vemos este texto y decimos: fácil, Jesucristo. Sí, pero recordemos que David estuvo 1000 años antes de Jesús. Y David está teniendo una visión en este salmo y él está diciendo: Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y yo te pregunto, ¿quién está sentado a la diestra de Dios? Jesucristo. En un cierto sentido, David estaba teniendo una revelación profunda de Jesucristo. David estaba teniendo una revelación profunda de Jesucristo y su ministerio, lo que él hacía, lo que él debería de hacer. Y aquí David, al tener una revelación de esto, le escribe este salmo y él está diciendo: Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta qué? Hasta que yo ponga a tu pueblo, se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Es un salmo precioso. ¿Por qué? Porque la iglesia va a entrar en un lugar de tanta autoridad con Jesucristo. La iglesia va a entrar en un lugar de tanta unión con Jesucristo que Dios va a soltar su poder para hacer pedazos a todo aquello que se oponga a su Hijo Jesucristo. Esto es algo muy, muy profundo que nosotros debemos de considerar con seriedad porque es parte de nuestro ministerio como iglesia. Mira, en Hechos, me encantan estos dos textos, en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4, vemos una pequeña probadita que te deja un gran sabor de boca, al menos a mí me deja un gran sabor de boca. Vemos una pequeña probadita de cómo la iglesia comprendió esto, cómo la iglesia comprendió que ella estaba sentada con Cristo en lugares celestiales y que tenían el poder para establecer el reino de Dios y la justicia de Dios en la tierra. Si leemos en Salmo capítulo 2, en Hechos capítulo 2, nosotros nos damos cuenta de algunas cosas muy interesantes. Y la primera es que ellos, Pedro, están en el día del Pentecostés. El Señor envía su Espíritu Santo. Prediqué de eso hace 2 domingos, me parece. El Señor envía su Espíritu Santo y entonces Pedro entiende que lo que está sucediendo ahí es el cumplimiento de la Escritura en Joel. Y entonces Pedro comprendió que Dios había prometido que él enviaría su Espíritu Santo. Así nos conectamos hasta Hechos capítulo 4, donde Pedro y Juan están, en un cierto sentido, están siendo maltratados, están siendo afectados por las autoridades judías de ese tiempo. Les están pidiendo que dejen de hablar de Cristo, que dejen de predicar acerca de Cristo. Yo me imagino que sí les metieron a su buena maltratada. Yo pienso que sí les metieron
2 que 3 cachetadas. Pero cuando Pedro y Juan salen de esa prisión, cuando Pedro y Juan salen de un lugar donde fueron amenazados y se les dijo que ellos tenían que dejar de hablar acerca de Cristo, ellos llegan a la iglesia. Está en Hechos capítulo 4, es un texto hermoso y precioso, porque ellos llegan a la iglesia y dice la escritura que la iglesia estaba reunida y la iglesia estaba orando por ellos. Así que en primer lugar, el hecho de que ellos fueran liberados no fue ninguna casualidad. Había una iglesia, había toda una comunidad de fe respaldando y orando por ellos. Y cuando Pedro y Juan llegan a la iglesia, ellos no llegan con temor, ellos no llegan llorando diciendo, ¿saben qué? Vámonos de aquí, nos quieren matar, ya nos impidieron hablar de Cristo. Ellos no llegan con esa actitud, sino que ellos llegan y dicen, ¿saben qué, iglesia? Tenemos que orar, tenemos que orar. Así que cuando les pide que oren, ellos empiezan a hacer una oración preciosa. Ellos empiezan a citar el Salmo 2 y ellos empiezan a decir, mira, Señor, lo que David dijo en el Salmo 2 se está cumpliendo en este tiempo, porque los romanos, porque los líderes judíos, porque todos ellos se han juntado en contra de ti y ellos conspiran en contra de ti. Pero, Señor, oramos para que en este momento tú nos concedas seguir predicando tu palabra con denuedo, porque no nos vamos a callar. Y mientras nosotros predicamos tu palabra con denuedo, Señor, nosotros queremos que tu palabra no sea respaldada con señales, milagros y prodigios. Es un texto que me encanta, porque ellos comprendieron que todo había sido entregado a Cristo y ellos le están diciendo, Señor, si todo fue entregado a Cristo, entonces este es el tiempo y este es el momento de que eso suceda. Este es el tiempo de que si vamos a predicar, tu palabra sea respaldada. Este es el momento de que si vamos a enseñar, tú vengas y hagas milagros, hagas prodigios y tu palabra sea respaldada, de tal manera que mientras nosotros predicamos, tu reino sea establecido en esta tierra. Y me encantó, porque ellos no dijeron, sí, cuando Cristo venga por segunda vez, algo bueno va a suceder. Ellos no se quedaron ahí agüitados, sino que ellos dijeron, es el tiempo de que el Señor Jesús reine. El Padre le ha entregado todo, así que como el Padre le ha entregado todo, entonces nosotros también podemos ir y podemos predicar y podemos anunciar el mensaje de salvación, porque como el Padre le ha entregado todo a Cristo, nos lo ha entregado todo a nosotros también. Esa es la actitud de la iglesia. Así que en un cierto sentido, en Hechos capítulo 4, la iglesia siguió con una conexión del Salmo 2 y ellos entendieron que todo había sido entregado a Jesucristo y que solamente era necesario pedir. Solamente era necesario pedir. Nosotros como iglesia, Casa Oración Discípulos de Cristo, a lo largo de la historia de nuestra congregación local, hemos experimentado un montón de veces cómo el Señor ha respaldado la oración de la iglesia, el Señor ha respaldado nuestra perseverancia en orar por algún tema en particular. Y hemos visto la mano de Dios de muchas formas, con muchos milagros, con muchas señales. Hemos visto el respaldo de Dios en lo que hacemos y en cómo oramos, porque el Señor está con nosotros y nuestro corazón siempre ha deseado que Él sea glorificado y Él sea exaltado en medio de todo esto. Hemos experimentado todo esto. Yo sé que al mencionar todo esto, quizás tú también lo has experimentado en tu congregación, en tu familia, con tu gente. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado este hecho de entender que el Padre le entregó todo a Jesucristo y que en un cierto sentido sí, todo va a tomar su lugar cuando Cristo venga, pero también en un cierto sentido hoy es el día, hoy es el momento de que la iglesia comprenda esto y empiece a pedir y empiece a clamar para que el Señor establezca su reino y la iglesia pueda soltar su gobierno y el poder de Dios en esta tierra. En medio de la persecución, en medio de la aflicción, la iglesia va a hacer muchas cosas muy interesantes. Así que esta es la gloria que deben de poseer todos los santos. Esta es la gloria que debemos de poseer todos nosotros. Y para que lo entiendas un poquito mejor o para que comprendamos un poquito mejor el ministerio y el llamado santo que nosotros tenemos, ¿qué te parece si vamos al Salmo 149? Es prácticamente el penúltimo salmo de la Escritura. Es un salmo hermoso y precioso que prácticamente describe nuestra labor como intercesores, prácticamente describe nuestra labor como iglesia, como comunidad de fe. Y expresa claramente lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. Dice así la Escritura en el Salmo 149. Aquí nos muestra a dónde nos va a llevar Dios al final de esta era y la que sigue. Y esto es realmente increíble. Dice así la Escritura. Salmo 149, si lo tienen ahí, vamos a leerlo juntos. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos, entre nosotros.
Dice, alégrese Israel en su Hacedor, y los hijos de Sión se gocen en su Rey. ¿Cuándo fue la última vez que te alegraste en tu Salvador? Este es un texto hermoso. Versículo 3 dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová, ¿qué dice? Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Jehová se alegra en nosotros. Jehová se alegra en nosotros. Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y él dice, esto es precioso, dice, él hermoseará a los humildes con la salvación. Habemos muchos como yo que estamos un poquito feos, pero la salvación del Señor en nuestra vida nos hace hermosos. Él nos hermosea con su salvación. Dice el versículo 5, dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Esto es algo muy curioso que ahorita vamos a desenredarlo un poquito. Versículo 6, exalten a Dios con sus gargantas, con su voz, y espada de dos filos en su mano. ¿Qué debemos de tener en nuestra mano? Una espada de dos filos. ¿Para qué? Versículo 7. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Versículo 8. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Y versículo 9. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Es un texto hermoso. Es un texto precioso. Vamos a intentar desmenuzar algunos versículos. Este texto se lo van a llevar de tarea, lo vamos a estar meditando toda esta semana, vamos a estar orando con este texto y vamos a decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga con este texto? ¿Cómo puedo responder como este salmo lo está diciendo? Porque sabes que viene un tiempo en el cual Israel se regocijará y debe de regocijarse en su Hacedor y el vástago de Sión. Es decir, no solamente los judíos, no solamente lo que se conoce como israelitas, sino en sí todos los gentiles, a todos aquellos a los que se les ha extendido la salvación, ellos van a ser llenos de gozo gracias a la salvación de Jesucristo. Realmente un cristiano debe estar lleno de gozo porque ha comprendido que ha recibido la salvación y el perdón de Dios. Mira, esto ha estado sucediendo a lo largo de todos estos años, pero va a llegar un momento, el tiempo llegará en su plenitud cuando Jesús regrese a la tierra y todas las naciones empiecen a reconocer a Jesucristo y empiecen a recibirle como Rey en la tierra. Así que cuando todas las naciones empiecen a ver a Jesucristo y a reconocerlo y a recibirle, todos debemos de estar alabando y cantando con la palabra de Dios, porque esa debe ser la función principal del pueblo de Dios. Nosotros debemos de aprender a orar y debemos de aprender a cantar, no solamente lo que nace de mi corazón, que está lleno de emociones y que a veces es muy hormonal y que a veces es bueno y a veces está enojado, a veces está feliz, a veces está triste, sino que nosotros debemos de aprender a orar y debemos de aprender a clamar con lo que la Escritura nos enseña, con lo que hay en la palabra de Dios. Ahora, el placer del Señor es la fuente principal de motivación del ministerio y alabanza. Dice aquí la Escritura que el Señor tiene contentamiento en su pueblo, pero el hecho de que el Señor se alegre en nosotros, nosotros también nos vamos a alegrar en Él. Y dice el versículo 4, porque Él va a hermosear a los humildes con la salvación. Él va a hermosear a los humildes con la salvación. Ahora, este hermoseamiento o este trabajo de hermosura tiene que ver con la redención de Dios en nosotros, porque el Señor nos va a restaurar a nuestro lugar de honra y de gloria, sentados a la diestra de Jesucristo. Tenemos que entender esto, iglesia. Hemos recibido el perdón de Dios, hemos recibido la salvación de Dios, y debemos de quitarnos de nuestra cabeza esas ideas que a veces tenemos de que somos basura, de que nadie nos escucha, de que no hay poder en nosotros, de que a veces ni siquiera Dios nos oye. Debemos de empezar a quitar todas esas mentiras de nuestra mente y de nuestro corazón, porque debemos de entender que el deseo de Dios principal era restaurarnos, y por eso Él envió a Jesucristo, y el Padre quiere que nosotros tomemos nuestro lugar a su diestra también. Entonces dice el versículo 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y sabes que esta es la gloria.
En otras palabras, Él está diciendo que se gocen en el embellecimiento de Dios en sus vidas y también por haber sido redimidos, sus vidas quebrantadas y llevados a un lugar de autoridad del gobierno, porque ahora son reyes, porque ahora están con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, pero ellos son reyes y son señores. En un cierto sentido, el Señor nos ha hecho reyes y el Señor nos ha hecho señores. Y Él quiere que nosotros estemos unidos a Él para que podamos gobernar juntamente con Él. Así que esta es la gloria nuestra. La gloria nuestra es que vamos a recibir esa redención de Dios. Hemos recibido esa redención de Dios para tomar nuestro lugar nuevamente con Él. Ahora, Isaías 56:7, si recuerdan este texto lo vimos hace 15 días. Hablamos acerca de la identidad de la casa de oración y mencionábamos que desde Isaías 56 el Señor ya había anunciado a través de Isaías y él había dicho: mi casa tiene que ser llamada una casa de oración para todos los pueblos. Pero en ese texto, específicamente en el versículo 7, Isaías 56:7, el Señor dice: yo los voy a llenar de gozo en mi casa de oración. Yo los voy a llenar de gozo en mi casa de oración. Y quiero que entendamos esto perfectamente, hermanos, porque a veces hemos aprendido a ver la fe, o hemos aprendido a ver, en un cierto sentido, la religión. Hemos aprendido a ver todas estas estructuras que efectivamente son de Dios, pero también son humanas porque todos nosotros participamos en ellas. Y hemos empezado a ver todas estas estructuras y hemos llegado a pensar que estas estructuras son a veces agobiantes, a veces desgastantes, a veces hirientes, pero el deseo de Dios es que cuando nosotros vengamos a su casa, el deseo de Dios es que cuando nosotros estemos en su casa, en su morada, y tomemos esa identidad de Él en nosotros, el deseo de Dios es que nosotros nos llenemos de gozo al estar en su casa, que nuestro gozo esté cumplido en Él. Y esto es muy importante, iglesia, porque a veces hay de todo en la iglesia menos gozo. A veces nos sentimos obligados, a veces nos sentimos forzados, a veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos frustrados, a veces sentimos que no está funcionando nuestro trabajo, a veces hay de todo tipo de sentimientos y emociones menos gozo. Y eso se convierte en algo muy desgastante, eso se convierte en algo muy triste, porque el deseo de Dios es que cuando nosotros estemos en casa, que cuando nosotros adoptemos nuestra verdadera identidad como intercesores, es que nosotros estemos llenos de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús va a tomar a la gente y Él la va a coronar con gloria y con honor. Y esto es muy, muy importante, iglesia. Ahí vamos a Juan 16, 23 y 24. Un texto muy interesante. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23 y 24. Ya casi llego. Ahí está. Juan 16, versículo 23 y 24. Dice así la escritura. Dice: en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieren al Padre en mi nombre, que dice la Escritura, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pero pidan y recibirán. ¿Para que qué? Para que su gozo sea cumplido. Para que su gozo sea cumplido. Hay algunas hermanas en la iglesia, me encanta verlas con gozo y con alegría, porque ellas simplemente basta verles el rostro y saber que el Señor ha respondido al clamor de su oración y saber que el Señor ha atendido a su súplica. Es emocionante y es hermoso poder saber que uno estuvo en el lugar secreto delante del Señor y uno estuvo clamando y uno estuvo intercediendo y salir y ver la respuesta de Dios y sonreír y decir: Señor, tú lo hiciste, esto tú lo hiciste, esto viene de ti. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es llenarnos de gozo en la oración. El deseo de Dios es que la oración sea un lugar de descanso, un lugar de encuentro, un lugar de restauración, un lugar donde seamos recreados. El deseo de Dios es que la oración sea un lugar donde nosotros podamos llenarnos de gozo. Yo, con mucho cuidado y con mucho respeto, voy a decir esto, pero a veces siento que la iglesia ha tenido la culpa porque hemos convertido las reuniones de oración en
en una serie de reglas y estructuras tan inanimadas y tan a veces retrógradas, que ir a la oración se convierte más en una carga y en una frustración que en un deseo y en un gozo. Yo creo que como iglesia tenemos ese reto, y créanme, lo digo con mucho cuidado, como iglesia tenemos el reto de redefinir la oración, a la luz de la escritura, obviamente, redefinir la oración para que se convierta en un gozo y en un deseo. ¿Por qué? Porque como dijo el pastor hace el domingo pasado, hace 8 días, la iglesia debería de tener la misma asistencia de un domingo a un día de reunión de oración. ¿Por qué? Porque la iglesia debería estar comprometida con el llamado y el ministerio de oración y de intercesión. Pero a veces hemos convertido el tiempo de oración en algo tan cargado, tan pesado, tan desgastante, que, que nos hemos cargado a otras personas de esto y hemos hecho que ellos dejen de disfrutar la oración y se conviertan en una carga. Necesitamos trabajar en esto, necesitamos que nuestros niños aprendan a orar y ellos sepan que Dios los oye y ellos empiecen a tener tiempos de intimidad con Dios profundos. Necesitamos que nuestros adolescentes sean tocados por Dios y ellos tengan un encuentro profundo con Dios. Yo tuve mi encuentro con Dios a mis 15 años. Nací en un hogar cristiano y vi el poder de Dios desde niño, pero mi encuentro personal con Dios fue a mis 15 años. Y fue en un tiempo de oración donde yo dije, Señor, creo que estoy como Job, he oído mucho acerca de ti, pero hoy necesito verte, hoy quiero verte. Y tuve un encuentro con Dios. Me encanta el Evangelio, si no me equivoco, Lucas o Mateo, Lucas, donde María va a visitar a su prima Elizabeth y las dos están embarazadas. María tiene a Jesús en su vientre y Elizabeth tiene a Juan el Bautista en su vientre. Y dice la escritura que cuando María visita a Elizabeth, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Él brincó en el vientre de Elizabeth porque reconoció al Señor. Imagínate. Aún ni siquiera había nacido y él ya estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Él ya había experimentado tener un encuentro profundo con Dios. Así que la oración tiene que ser para los niños, tiene que ser para nuestros adolescentes, tiene que ser para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes tienen que empezar a orar, ellos tienen que estar orando ya, porque el reino es de ellos, porque este mundo es de Jesucristo, ha sido entregado a Jesucristo y Jesucristo nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales, porque debemos de tomar nuestra identidad como iglesia, debemos de entender la posición que tenemos con el Señor y plantarnos firmes y reconocer y entender que lo que ya le fue dado a Jesucristo nos ha sido dado a nosotros también. No estoy hablando de orar de una forma altanera ni creernos los dueños del universo. Estoy hablando de que nuestro corazón conozca el corazón de Dios, se conozcan tanto hasta que se conviertan en uno solo y el corazón de Dios esté dentro de nosotros. Y entonces nuestra oración y nuestro clamor sea una oración genuina y profunda por las cosas que Dios ama y por las cosas que el Señor quiere hacer y Él quiere alcanzar. Así que este lugar de gozo, la oración, la actitud de la oración tiene que convertirse en un ambiente de gozo y de plenitud. Y dice ahí el Salmo que ellos deben de cantar al Señor con sus gargantas. Y dice algo bien curioso, dice, y aún canten desde sus camas. y uno, cuando lee este salmo sin el entendimiento de todo este tema de gozo y plenitud y confianza y recreación, uno lee este salmo y uno diría, ¡qué huevones! ¿Por qué no se levantan de sus camas y al menos oran de rodillas o de pie? Pero no se refiere a eso. El salmista quien escribió este salmo se refiere a que van a estar en una posición de reposo, van a estar en una posición de descanso, van a estar en una posición donde, aún desde sus camas, por decirlo de alguna forma, ellos van a poder orar y van a ver el favor de Dios actuando. Eso es algo muy interesante porque dice la escritura que el Señor Jesús se sentó. Es decir, una vez que el Señor terminó de hacer todo lo que tenía que hacer, Él se sentó a la diestra del Padre. Y uno no se sienta, imagínate que vas a tener una fiesta y la gente va a ir a tu casa, ahorita no porque hay coronavirus, ¿verdad? Pero muy, muy pronto, imagínate que vas a tener esa fiesta y alguien va a ir gente a tu casa, tú andas como loco limpiando y recogiendo y que la gente no vea el caos que hay en nuestras casas. ¿Y cuándo te sientas?
hasta que terminaste, hasta que dices, la casa está limpia, la casa está digna de ser presentada, ahora sí me siento y descanso a esperar a que vengan mis invitados. A eso se refiere el salmista, dice, aún canten desde sus camas porque van a tener esa posición y ese lugar de gozo, de plenitud y de descanso, acompañado de autoridad para orar y para interceder. Así que a través de las escrituras nosotros podemos entender este tema del lugar de reposo. Mira, por ejemplo está Efesios capítulo 2 versículo 6. En Efesios capítulo 2 versículo 6 dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O está Zacarías capítulo 3 versículo 8, donde se le está hablando a Josué y se le dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. Habría que leer todo el contexto para entenderlo, pero está hablando también de una posición de reposo, de descanso. Y por ejemplo está Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, un texto precioso, es una promesa preciosa y el Señor dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, Jesús venció y por consecuencia después de vencer, Él pudo sentarse. Y es la invitación a nosotros también a vencer para poder sentarnos juntamente con el Señor. Así que en la oración, iglesia, en la intercesión, el cantar es una cuestión crucial. Es sumamente importante. Yo mencioné una frase, el autor es anónimo, no se sabe quién la dijo, pero me gusta mucho. El que canta ora dos veces. Nuestro cantar debe de convertirse en una expresión profunda acerca de la escritura y la intercesión y la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque cantar es crucial, es a través del canto que nosotros podemos desatar los juicios en la tierra. ¿No me crees? Vamos a Apocalipsis 5. Bueno, nada más les doy la cita, no lo vamos a buscar porque ya lo vimos hace 8 días. Pero en Apocalipsis capítulo 5 hay un ángel fuerte pregonando a gran voz diciendo, ¿quién es digno de tomar el rollo? ¿Quién es digno de desatar sus sellos? Y dice la escritura que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra nadie fue encontrado digno. Y entonces Juan dijo, no manches, o sea, dijo, si no hay nadie digno ni en el cielo ni en la tierra, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Y dice que Juan empezó a llorar, se tiró al suelo y empezó a llorar y tuvo que venir uno de los 24 ancianos y decirle, hey, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Y dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es decir, Jesucristo, ha vencido y él es digno de tomar el rollo. Y entonces Jesús aparece y uno esperaría un Superman, un superhéroe, fortachón, grande, fuerte, pero dice la escritura que aparece un cordero inmolado. Y un cordero inmolado es nada más ni nada menos que un cordero que fue degollado para que su sangre fuera derramada en un sacrificio. Así que imagínate, Jesús no aparece como la superestrella rockstar que a veces el cine nos ha pintado. Jesús aparece como un cordero inmolado y él toma el rollo. Y entonces dice la escritura que cuando él toma el rollo, las multitudes de los seres celestiales y todos los seres redimidos, tanto tú y como yo, empezaron a cantar y a clamar y a declarar. Y ellos dicen, eres digno de tomar el rollo y desatar sus sellos. Así que para que Jesucristo pudiera tomar el rollo y desatar sus sellos, la iglesia tenía que orar y tenía que cantar y tenía que decirle, Señor, desata los sellos de ese rollo. Tú sabes que los sellos de ese rollo son juicios. Y en un cierto sentido la iglesia tiene que orar para que esos sellos empiecen a ser desatados. Y en un cierto sentido la iglesia tiene que decir, Señor, envía tus juicios a la tierra. Señor, ven pronto. Me estoy explicando. La iglesia tiene que participar en todo esto para que Cristo venga, para que Él esté en medio de nosotros. Por eso alzar la voz, cantar, es uno de los instrumentos más temibles en el reino de Dios. No me refiero a una cuestión artística de todos gritar y sino me refiero a que cuando oramos, cuando estamos clamando al Señor, nosotros podamos entender las profundidades a las que estamos llegando y podamos levantar nuestra voz con autoridad, porque el Señor nos ha dado esa autoridad. Esto es muy, muy, muy importante. Dice Isaías 62, versículos 6 y 7. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Isaías 62, versículos 6 y 7. Dice, ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar. Me encanta, ¿no? Le está diciendo, hey, los que están orando, los que están clamando, los que están cantando, no se callen, sigan haciéndolo, no descansen ustedes y no dejen que el Señor descanse hasta que vean su reino y su justicia establecida en la tierra. El Salmo capítulo 8, versículo 2, dice algo precioso, dice el Señor que de la boca de los niños y de los que maman, el Señor fundó
la fortaleza de su boca, de su expresión, de su oración, de su clamor. Y por ejemplo, en Daniel capítulo 10, versículo 2, esto lo vamos a ver como 6 lecciones más adelante, es muy profundo, pero se le aparece un ángel a Daniel. ¿Recuerdas que Daniel oraba 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén y oraba para la restauración de Jerusalén? Bueno, después de tanto orar y tanto orar y tanto orar y tanto orar, llegamos a Daniel capítulo 10, versículo 12, y el Señor le dice, se le aparece un ángel y le dice, a causa de tus palabras yo he venido. Porque sabes que, Daniel, eres una persona sumamente estimada por Dios en los cielos, porque jamás le diste descanso a tu oración. Me estoy explicando, la iglesia tiene que tomar ese papel de oración. Tenemos que entender que nos hemos sentado con Cristo en lugares celestiales. Yo sé que orar desde aquí, desde la tierra, e intentar abrir un boquete entre el cielo y la tierra a veces es difícil. ¿Por qué? Porque a veces está ahí el acusador diciendo, eres un pecador, eres un malvado, que eres un hipócrita, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a escuchar? Pero debemos entender que el Señor Jesús vino a redimirnos, y al redimirnos Él nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos ha abierto el camino para entrar al trono de la gracia, según Hebreos capítulo 4. Y tú y yo podemos entrar a ese lugar con toda confianza, y dice Hebreos, para alcanzar gracia y alcanzar el oportuno socorro. Así que la mayoría de la gente a veces no entiende por qué nosotros pasamos tanto tiempo sentados en un cuarto orando y repitiéndole a Dios algo que Él ya nos dijo. Hay mucha gente que podría pensar que eso es ridículo, es perder el tiempo, pero no, porque ¿sabes qué? Ahí reside todo el secreto. Dios ha hecho esto y Dios no va a hacer esto solo. Él nos ha conferido la misma autoridad que Él demostró en el principio cuando dijo que nosotros participáramos juntamente con Él en el establecimiento de su reino. Y esta es la gloria tuya y esta es la gloria mía, que nosotros podemos unirnos a Él en sus planes eternos y podemos formar parte de ellos. Nuestra gloria eterna es que le conocemos a Él y que Él se ha revelado a nosotros. Así que nosotros tenemos una oportunidad inmensa, profunda y valiosa de pedirle y ver cómo contestar las oraciones que salen de nuestra boca. Así que quiero terminar con este ejemplo. Si tú tuvieras la oportunidad de presentarte ante quien tú quieras, porque no se trata de echar política en esta transmisión, pero si tú tuvieras la oportunidad de presentarte ante el presidente de México, el que tú quieras, en cualquier momento de la historia que tú hayas querido, o ante el presidente de otro país, o ante un rey, o ante un gobernante, si tú tuvieras esa oportunidad de presentarte delante de él, ¿tú irías a pedirle que te tape el bache que está enfrente de tu casa? ¿O tú irías a pedirle que mande los jardineros al parque de la colonia para que lo arregle? O sea, recuerda, estás delante del presidente de la nación, no estás delante del encargado de parques y jardines. Me estoy explicando. Cuando oremos, no oremos con pequeñeces. Y no me refiero a pídele a Dios un carro y pídele una casa. No me estoy refiriendo a eso, porque ese evangelio no predicamos nosotros. Me estoy refiriendo a que cuando vayas al Señor, aproveches ese tiempo tan profundo y tan hermoso de estar delante de Él, de que Él sea tu audiencia, de que Él te escuche y clama por las cosas que realmente importan. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son las cosas que realmente importan? Las vamos a encontrar aquí en la Escritura. Puedes clamar para que recibamos luz, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Puedes clamar por la salvación de alguien en tu familia, en tu casa. Hay tantas cosas tan importantes que orar que no molestemos al Señor por pequeñeces, que todas esas van a venir solas cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Así que, ¿sabes qué? El momento de oración y de adoración, el mover de oración y adoración ha iniciado. Apenas está comenzando, pero ha iniciado y seguirá y seguirá y seguirá hasta que Cristo venga y encuentre casas de oración en todo el mundo, gente clamando y diciendo, Señor, ven pronto, tú lo prometiste, Señor, suelta tus juicios, Señor, salva a la gente, Señor, que ellos te conozcan. Es tiempo de que como iglesia nos levantemos y es tiempo de que nos presentemos delante de Dios. Antes de terminar, mencionamos que iba a haber un tiempo de preguntas y respuestas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, o una de dos, o soy muy bueno enseñando, que no lo creo. Lo que sí creo es que ustedes son muy, muy buenos alumnos y aunque yo no lo explico bien, ustedes lo entienden perfectamente. Pero si hay alguna pregunta por ahí que ustedes consideran que es indispensable y quieren hacerla aquí públicamente, si sabemos la respuesta la damos con mucho gusto y si no, buscamos la respuesta y la damos la próxima sesión. Si alguien siente temor, se siente con vergüenza, puede buscarnos y escribirnos en el Messenger de Facebook de la iglesia.
y con ayuda de Dios vamos a intentar responder alguna pregunta, alguna intriga. Hay algunas personas que me han pedido que abundemos más sobre el tema del ayuno. Así que yo espero que pronto demos una clase especial acerca del ayuno. Los que participan en la iglesia con nosotros hemos dado estas clases muy seguido y saben lo impresionante y lo maravilloso que ha sido el ayuno para nuestro crecer espiritual. Si ustedes me preguntan con qué deberían de empezar, no a ayunar, sino con todo este tema de oración e intercesiones, empiecen a leer la escritura y a orar la escritura. Empiecen a hacer eso, empiecen a hacer eso. Una cosa que se me pasaba, en el Salmo 149 el Señor dice, exalten a Dios con sus gargantas, y dice, y espada de doble filo en su mano. Según la escritura, ¿cuál es la espada de doble filo? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a exaltar a Dios? Con nuestras Biblias. Vamos a tomar la escritura, que es la espada de doble filo, y vamos a leer, no sé, un salmo que diga, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1, y vas a tomar ese salmo y vas a empezar y vas a decir, Señor, tú eres mi pastor, tú eres mi sustentador, Señor, y contigo nada me falta, porque tú me guías, Señor, por el camino de verdad y de rectitud. ¿Sí me explico? Vas a tomar la escritura y vas a empezar a orar con ella, porque la escritura es la palabra profética más segura. No veo que nadie escriba preguntas, así que yo creo que vamos a terminar este tiempo para que no sea tan largo. Les voy a dar una pequeña embarradita a la próxima clase que está buenísima. Vamos a hablar acerca de los intercesores del Antiguo Testamento. Vamos a estar hablando acerca de esos hombres como Moisés, Daniel, Abraham, la reina Esther, Ruth. Vamos a estar hablando de muchos personajes del Antiguo Testamento que cambiaron la historia porque se unieron a Dios en intercesión, que conocieron los deseos de Dios, que conocieron los planes de Dios y dijeron, Señor, yo le entro, yo quiero orar contigo para que esto suceda, y empezaron a orar y empezaron a buscar la voluntad de Dios y las cosas sucedieron. Vamos a ver esos intercesores del Antiguo Testamento, así que es padrísima esa clase, a mí me gusta mucho. Así que vamos a orar para terminar. Gracias a Dios no hubo preguntas. Y en un momento más, a más tardar en una hora, vamos a tener este video ya subido a YouTube por si lo quieren compartir con gente que no tenga Facebook. Va a estar ahí en nuestro canal de YouTube. Les invito por favor a que si esto está siendo de bendición para su vida, lo compartan, lo difundan, y que podamos edificar a otros, que podamos llamar a otros a levantarnos al ministerio que realmente importa, que es la oración y la intercesión, que es la base de todos los demás ministerios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad. Te damos gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que desde el Génesis hasta Apocalipsis, Señor, tu deseo es que la iglesia asuma su identidad como intercesora. Tu deseo es que hagamos mancuerna contigo, que hagamos trabajo en equipo y que de tal manera que tu reino pueda ser establecido en la tierra. Señor, tú dijiste que te pidiéramos y que tú darías. Y Señor, en esta noche yo quiero pedir algo muy especial, quiero pedir algo muy particular. Oramos, Señor, para que la iglesia empiece a ser despertada en México, Señor. Oramos para que tú despiertes nuestros corazones, Señor, a lo que realmente importa, Señor. Y que como iglesia podamos tomar nuestra posición y nuestra identidad delante de ti, Señor, y delante de los hombres, Señor, para que podamos avanzar predicando tu palabra, para que podamos predicar anunciando el evangelio, Señor, y para que podamos avanzar como una casa de oración que clama día y noche por tu venida. Señor, afirma esta identidad de nuestros corazones y haz de nosotros un grupo de intercesores e intercesoras, Señor, que están arraigadas profundamente en ti. Es nuestra oración y es nuestro deseo. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos y bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Si llegaron tarde, pues les recomiendo que vean el video desde el principio. Si nunca han visto una clase de estas, esta es la cuarta clase. Véanlas todas porque tienen conexión una con la otra naturalmente, y vamos a seguir avanzando en todo esto. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Esperamos poder vernos muy pronto. Y si no, pues aquí seguiremos siendo fieles a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El día de mañana tenemos reunión de oración a las 7 de la tarde. Ahí ustedes pueden expresar sus peticiones, pueden expresar alguna necesidad, y nosotros, a la luz de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo, queremos estar orando por sus necesidades. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre.
Hasta la vista.